tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: vosotros, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra del profeta, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre. Dice el Señor que hace todas estas cosas. Hasta este versículo, hermano, vamos a orar al Señor. Que alabamos, Señor, un libro chico, donde se hablaba y se decía acerca de que volvamos a Jerusalén. Volvamos a Jerusalén. El tema de este libro y lo que el autor estaba buscando y procurando realizar era que nosotros, los que hemos creído en el Señor y los demás que se dicen ser cristianos, nos volvamos a aquellos días cuando la iglesia dio principio, y especialmente se refería aquí en este capítulo, porque allí es donde nosotros por primera vez encontramos que, habiendo venido alguna dificultad en el pueblo de Dios, se reunieron los discípulos con los ancianos de Jerusalén. Estaba Pedro, Jacobo, estaba también el apóstol San Pablo, estaba también Bernabé. Quiere decir que todos aquellos que formaban los primeros creyentes y los que dirigían aquellos trabajos se reunieron allí. Y con esto este señor también intentaba presentar, ¿verdad?, acerca de que no habría por qué no se pudiera una vez más realizar, ¿verdad?, este momento cuando primero se reunieron aquellas personas. Pero nos olvidamos de una cosa, es que para aquellos primeros discípulos, y también para Pedro, para Jacobo, para Pablo, para Juan, para Bernabé, y para aquellos que estaban allí, estaba también una cosa que les ayudó, y era una cosa en la cual ellos descansaban, estaban apoyados, y era la palabra de Dios. Volvamos a Jerusalén, pero sí, volvamos, pero en cuanto nos dirige la palabra de Dios, debemos de entender, hermanos, que la unión, aun por mucho que se desee, especialmente la unión que nosotros a veces hallamos en la Escritura, si usted la busca, y busca que en efecto se unieron, como por ejemplo, cuando se unieron en la Torre de Babel, aun cuando todos tenían una misma lengua, pero al reunirse, se reunieron en contra de la palabra que Dios les había dado. Ahí había una reunión, había una unión de muchos, estaban viviendo todos juntos, pero aún allí nosotros hallamos que se unieron, y esa unión también se formó en tal forma que estaban desobedeciendo lo que Dios les había dado. Hagamos nombre para nosotros y quedémonos aquí cuando Dios les había dicho que deberían de esparcirse.
¿Verdad que sí, hermano? Si usted vuelve también al tiempo de Nabucodonosor con el apóstol, es decir, cuando hallamos nosotros aquellos hombres de Dios, a Daniel y a sus compañeros, nosotros hallamos que estas personas estaban separadas, pero separadas ¿por qué? Porque estaban descansando también en la palabra de Dios. Estaban obedeciendo lo que Dios les había mandado, aún en la comida, aún en el beber, en todo. No querían contaminarse con la comida del rey en ninguna forma. Era idea de ellos, era un pensamiento de ellos, no. Era un asunto que estaba en la ley de Dios. En cambio, usted puede encontrar al leer despacio el libro de Daniel, va a encontrar algunas cosas que le indican que allí había una unión política, había una unión donde no había diferencia en cuanto a la política, no había diferencia en cuanto tampoco al comercio, ni lo había en cuanto al asunto de la religión. Porque hubo en cierta ocasión que se tocaron las bocinas o lo que haya sido, que se dio, que hicieron, ¿verdad? Y que llamaron a que todos se inclinaran cuando oían el son de la bocina, se inclinaran a adorar a la estatua, pero aquellos hombres no se inclinaron. Pero en cambio, si oímos ahí que esa unión tan deseada por muchos, no deja siempre de traer a luz de que es algo que busca una separación de Dios y un acercamiento a las ideas del hombre, y no deberá ser así. Ahí nosotros hallamos en Daniel. Si se va usted al Apocalipsis, ahí también va a encontrar una de las más grandes que llegará a realizarse. Y lo que yo quiero decirle en esta noche, hermanos, que aquí en esta palabra nosotros hallamos, como el tema dice, volvamos a Jerusalén. Es decir, porque ahí se reunieron todos los que habían creído en aquel tiempo. Ahí se congregaron, pero entonces nosotros hallamos que no dejaron, porque la misma Escritura nos dice, ¿verdad?, que hubo un tumulto grande, un grande tumulto. Es decir, que estuvieron averiguando estos apóstoles. Quiera Dios que nosotros no lleguemos a eso, pero si tenemos que llegar a eso para quedar basados en la palabra de Dios, pues así llegaremos. Lamentamos que nos vengan problemas en distintas maneras y formas, pero lo cierto es que vamos a afrontar los problemas, vamos a afrontar las dificultades, si esto lo necesitamos hacer para quedarnos en lo que dice la palabra. Volvamos a Jerusalén, volvamos a Jerusalén. Sí, volvamos a Jerusalén, pero le podemos también decir a las personas, mire aquí lo que gobernaba aquella reunión ahí en Jerusalén, la palabra de Dios. Estuvieron allí debatiendo, estuvieron hablando acerca de doctrina, estuvieron hablando acerca de enseñanza, y aquí lo que decidió la doctrina que salva a la persona es lo que estaba dicho en la palabra de Dios, porque así fue como dijo aquí en esta parte donde dice, y esto concuerda, y con estas concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída. Es decir, aquellos hombres presentaron, Dios los bendijo de esta manera. Dios también derramó del Espíritu Santo sobre aquellas personas como sobre nosotros. Entonces ellos ahí, Jacobo se paró en pie y fue el que puso un fin a aquella discusión basándose en la palabra del Señor. Esto concuerda con la palabra de Dios. Era un asunto de doctrina,
pero no es lo que nosotros decimos, de guiarnos, lo que debe de mantenernos en unión los unos para con los otros. Aquí la palabra de Dios. Hace poco que hablaba yo con una persona que había tenido según ella un sueño. ¿Y cuántas personas no tienen sueños, verdad? Son sueños. Tenía sueño, ahorita me olvido de todos los detalles de ese sueño. Y todos los detalles del sueño que había tenido. Es una persona que la conozco bien, bien la conozco. Le pregunté, según ella lo que quería, ¿verdad? Era lo que deseaba saber, era qué hacía con aquel sueño, qué podía hacer ella con aquel sueño, porque ella pensaba que Dios se lo había dado a ella. Recuerdo que le dije a esa hermana, bueno, en ese sueño que usted tuvo allí, o que usted me cuenta que lo tuvo, ¿no le dio el Señor algo otras instrucciones? ¿No le dijo esto? ¿No le dijo lo otro? No tuvo más revelación de parte de Dios. Dijo que no, que era todo, que nomás soñó. Bueno, aquel sueño yo creo que Dios se lo dio a usted y usted lo debe de guardar. El que tenga pues visiones, que cuente visiones. El que tenga sueños, que cuente sueños. Pero el que tiene la palabra de Dios es palabra de Dios. Seguramente que Dios te podrá hablar a ti a través de un sueño, pero ese sueño será para ti, no para andarlo contando uno y sacándolo en las congregaciones y queriéndolo hacer como que es la misma palabra de Dios. No, es para ti, para que me entiendan mejor. Hace poco que hablé con una hermana que creo que han dado, ¿verdad? Son hermanas que según esto tienen la palabra, y en una parte de la palabra de la Escritura les dice ahí acerca de que se cubran las mujeres, deben de cubrirse. Y ella me dijo, ¿verdad?, acerca de que, o es mejor yo hablé con ella, usted puede venir, usted puede trabajar aquí, usted puede hacer lo que quiera, pero y si usted se quiere cubrir, cúbrase el cabello, pero no lo enseñe como una doctrina del Señor. Si usted se siente bien, pues cúbrase el cabello, pero no lo enseñe como una doctrina. Eso es para usted si usted lo quiere hacer. Si usted cree que agrada a Dios así de esa manera, pues hágalo. Es decir, ¿por qué? Porque queremos basarnos en lo que dice la palabra del Señor para nosotros. Aquello puso fin, y ojalá que también nosotros así, cuando tengamos algunas dificultades, cuando nos encontremos con algunos problemas doctrinales, que veamos lo que dice la palabra de Dios. Tuve el caso de hace poco de escuchar, de ver un video, y en ese video pues traían el asunto allí, acerca de la Trinidad, tres personas distintas de un solo Dios verdadero. Y algunos, porque no pueden comprender esa revelación que Dios nos ha dado, pues hoy no saben ni qué hacer, porque no la pueden comprender hasta el fondo, porque no la pueden analizar que pueda. Si yo puedo comprender la existencia de Dios, pues tendría que ser Dios, hermano. ¿Cómo voy a entender y cómo? Pero sí tenemos la revelación de parte de Dios para nosotros. Dios se ha revelado a nosotros. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Así lo hallamos en el Señor. Y al irnos más allá, entonces estamos yéndonos más allá de lo que está escrito. Y la misma palabra te enseña que yo y usted no debemos ser sabios más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que entonces nosotros hallamos aquí una doctrina fundamental, que ahí se soluciona, pone paz, pone tranquilidad, cuando se pasan en las palabras, en las escrituras que aquí teníamos. Hermano, está una cosa, yo no conocía a mi abuelo materno, no lo conocí, al padre de mi madre no lo conocí yo, había muerto mucho tiempo, muchos años atrás. Pero si a mí me deja un foto de mi padre, o si yo tengo un foto, o si tengo una carta de él, donde me explica a mí su fisionomía, o su color de cabello, y sus ojos, y todo lo demás que tenía, pues ¿cómo voy a decir que no es él?
pues si Él mismo me está revelando lo que Él era, y así también la palabra de Dios se ha revelado a nosotros, nos ha declarado, se ha mostrado a nosotros en su bondad infinita, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tres dioses, sino que un solo Dios verdadero. Ahí puso la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia que tenemos. Hoy en día paréceme que se ha desatado una fuente de traducciones. Hay revisiones y revisiones y revisiones. Yo creo que todos entendemos que los escritos antiguos necesitamos ser iluminados un poco para entender algunas palabras que ya pasaron de moda, para entender quizá otras frases que se hallan en la palabra, pero no amerita todos los cambios que están haciendo. Tienen Biblia de esto y la Biblia de Jerusalén y la Biblia moderna y la palabra del amor y quién sabe cuántas más cosas que las han traducido de diferentes maneras. Les hemos pedido a los hermanos que vamos a quedarnos con la que nosotros hemos usado por años, la versión de Valera. Usémosla, quedémonos con ello, ya que cuando se publicó, nosotros entendemos que el español estaba en su época de oro, y hasta ahorita han sido pocos los cambios que ha tenido que hacerse, y desde luego que tenemos diferentes ciencias que nos ayudan a entender la palabra de Dios que está escrita, pero es que otra vez volvemos a lo mismo, hermanos, que nosotros aquí era la doctrina de la salvación. Tendrán que someterse los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley de Moisés para ser salvos. La palabra del Señor les enseñó que no tenía. Y gracias a Dios por ello, que puso fin a esa doctrina, ¿verdad?, que nosotros encontramos aquí. Si usted pasa al libro también de los Hechos, haya la promesa que Dios dio acerca de su Hijo cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo. Señor, restituirás el reino en estos días. No toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Judea y en Samaria y por toda la tierra. Fueron las promesas, y aquí lo hallamos nosotros. Estoy hablando debido a que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es la promesa que el Padre dijo acerca del Hijo, que nos iba a bautizar con su promesa. Ya no es la doctrina, por decirlo así, que estamos allí como en el libro de los Hechos. Aquí es la manifestación de un poder que viene sobre la criatura que cree en el Señor Jesús, o que Dios quiere mandar aquella bendición sobre el creyente. Aquí lo hallamos nosotros. A lo que me refiero es que aquí usted encuentra en el capítulo 3 de los Hechos ese derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo cuando cae sobre ellos, y yo quisiera leerle aquí una parte donde dice también acerca de estas cosas. Gracias a Dios, gracias a Dios. En el capítulo 2 y en el versículo 10, en el versículo 11, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo,
varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros penséis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos. La experiencia de ese bautismo, no hay otra experiencia que lo pueda superar. En cambio, allí hallamos una manifestación en la criatura humana, y tal manifestación es que aquellos que los veían pensaron que estaban borrachos. Querían dar una explicación, como a veces algunos también quieren dar una explicación o atribuir las manifestaciones del poder de Dios a algunas personas que según esto están escasos de entendimientos, o que quizá nos damos mucho a los sentires, o al sentir o al gozo, o le dan quieren darle cualquier otra explicación. Ahí estos hombres estaban manifestando, cayó sobre ellos tal poder en la vida que los veían le atribuyeron que estaban borrachos. Pero en cambio había cierta controversia allí, porque si usted sigue leyendo aquí la Escritura, en cuantas de las ocasiones se derramó este poder de lo alto sobre la criatura, usted va a encontrar, hermanos, que lo hizo Dios en su bondad, cuando Él creyó hacerlo y estuvo bajo de su poder. Pero aquí aún cuando se den todas las explicaciones, la más propia sería, estos hombres están hablando en otras lenguas, están glorificando a Dios, entendían, ¿verdad? Los oímos hablar, pero creían que estaban borrachos ellos, aun cuando oían que glorificaban a Dios. Lo oían con sus oídos, lo vieron con sus ojos, lo que estaba sucediendo. Quisieron decirles que estaban borrachos, pero no fue así, porque Pedro dice que se levantó enseguida y comenzó a hablarles, les comenzó a hablar. ¿Pero qué acaso les dio alguna explicación nomás de un sentir humano o de algo nomás que estaba pasando sobre ellos? No, sino que se fue a lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Verdad, hermanos? Ahí se fue, ahí tuvo su explicación. Ahí entonces ellos se dieron cuenta también, y nosotros hallamos cómo Dios se manifestó en aquel día, y la salvación también que se realizó en aquellos que estaban oyendo. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo y el hablar en otras lenguas, hermanos, Dios nos lo ha dado para que nosotros tengamos la virtud o el poder para servirle y serle testigos a Él, serle testigos. Y que no debes de temer acercarte a Dios, que no debes de tener temor, porque eso fue lo que prometió Dios hace muchos años a través del profeta Joel. Todo lo que se manifestó ahí, todo lo que se hizo, todo como lo que pasó ahí, las interpretaciones, cómo quisieron aquellos hombres interpretar aquellas evidencias que estaban, pues de que estaban poseídos aquellas personas. Pero hubo allí uno que se levantó y les dijo, allí el apóstol les habló todo lo que Dios había hecho, y entonces también ellos entendieron, ¿verdad?, acerca de lo que Dios había prometido y acerca del derramamiento que Él iba a hacer en los últimos días, como nos dice esos versículos. Léalo usted despacio y va a hallar que lo que pasó allí en Jerusalén, y que es una de las manifestaciones más preciosas que puede haber, entonces también a Dios la honra y la gloria, porque tenemos la explicación para ello en la palabra de Dios, en las mismas escrituras.
Qué precioso es, hermanos, que aquí hayamos nosotros en esta ocasión. No le tengamos temor a acercarnos a Dios. No tengamos temor. Él se manifiesta con poder. Me recuerdo yo de un obrero que tuvimos en años atrás, que de una manera u otra, él pensaba que cómo se iba a caer en bendición. Y en un servicio que tuvimos nosotros, que vienen temporadas cuando Dios visita, o quizás vienen esas temporadas cuando el pueblo se acerca, o quizás viene ese tiempo cuando alguien ha estado pidiendo con todo el corazón, y que Dios se digna bendecir, y no hay por qué no acercarnos a Dios. Y en esa ocasión, uno de los primeros que cayó fue él, fue esta persona, uno de los primeros. Y aquí tenemos nosotros en su preciosa palabra acerca, y qué bueno es que nos dice también otras partes de la Escritura, ¿verdad? Que nos habla Dios y que nos enseña. Pasemos también a otro versículo, hermano, aquí que tenemos, creo que es en el libro de los Hechos también, en la casa de Cornelio, donde nos habla también muy precioso ahí la palabra de Dios. Tu oración es oída y tus limosnas y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué resultado tan grande hubo allí en la casa de Cornelio? ¡Qué bendición tan preciosa cayó también en ese momento allí! Este es uno de los casos que aquellas personas no habían ni aún confesado, como ahora se dice, la salvación. No habían aún sido bautizados estas personas en agua. No habían tampoco aún terminado el sermón que aquel hombre estaba predicando. No terminó el sermón, no se hizo ningún llamamiento. Y creo que eso se debe a estas palabras que aquel hombre, Cornelio, le dice al apóstol Pedro allí. Tú has hecho bien en venir. Y enos aquí en la presencia de Dios. ¿Qué no sería de todos nosotros los que aquí estamos si fuéramos conscientes de que el Señor está aquí en medio de nosotros? De que Dios nos está hablando, de que Él está buscando no solamente salvarte, sino que sanarte y bautizarte en la presencia de Dios. Venos aquí ante la presencia de Dios. ¿Verdad? Venos aquí. ¿Qué no sería de aquel que necesita salvación si supiera que Dios es el que está aquí hablándole? Y aquí como nos dicen estos preciosos textos, pero fíjese cómo nos habla ahí y pone también. Ahora estamos aquí en la presencia de Dios, no solamente los que están ahí sentados, sino que el que estaba hablando también. Venos aquí, lo ponía aquel hombre en una posición, igual que ellos que estaban escuchando, así estaba aquel que estaba predicando o hablando. Estamos, tú que hablas ante la presencia de Dios, estamos nosotros que escuchamos ante la presencia de Dios. Y luego de allí pasa y dice, para que nos hables, para oír todo lo que Dios te ha mandado, para oír todo el consejo de la palabra de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Verdad, hermanos?
lo que quisiéramos, no nomás para oír lo que nos gusta, no nomás para oír pues casi lo que nosotros podemos y a veces damos a entender aquello que nos agrade, sino que aquí se trata de la palabra de Dios, lo que Dios te ha mandado. Dinos todo lo que Dios te ha mandado. Y aquel hombre apenas comenzó a hablar y hablar y hablar, y dice para antes de que terminara cayó el poder de Dios. Como les digo, no les había todavía concluido el sermón, no había hecho la aplicación que nosotros casi todo el tiempo queremos hacer, no había hecho el llamamiento que a veces, ayudados de Dios, lo podemos también hacer. Todo está en su lugar, pero aquí, para que entendamos que aquel avivamiento y aquella bendición vino en la casa de Cornelios, por la condición del corazón que estaba allí y por la verdad que se dijo también, hermanos, acerca de que henos aquí ante la presencia de Dios para que nos digas todo lo que Dios te ha mandado. Y ese fue el resultado. ¡Qué avivamiento! Sí, hermanos, el avivamiento puede venir también, pero que venga el avivamiento por la misma palabra de Dios. Que nos venga como aquí. ¿Qué le faltó a aquel hombre? ¿Qué les faltó? Ahorita, ¿verdad que a veces los religiosos usan toda clase de estratagemas para atraer? Cuando no usan a los payasos, usan esto, usan lo otro y se visten a lo mundano y hacen quién sabe cuántas cosas para atraer a la gente y que para salvarse y que para salvarlos. No hay otra cosa sino lo que nos dice aquel hombre. Es que el corazón del que habla y el corazón de aquellos que escuchan, debemos de entender que estamos ante la presencia de Dios y Él es poderoso también para salvarnos. Es poderoso. Si tú en esta noche también entiendes y ves aquí claramente que Dios está con nosotros, podrás ir alcanzado. Si necesitas salvación, Dios te va a alcanzar. Dios te puede alcanzar. Es lo que nos dice, nos habló el hermano, el pastor decía Sapiorís. Ahí también yo escuché eso, ¿verdad? Acerca de labios del, creo que fue del mismo hermano, que Dios lo había rescatado, lo había salvado. Él es poderoso. Falta que yo y usted también digamos en esta noche, henos aquí ante la presencia de Dios para que nos hable todo lo que Dios te haya mandado. Él te puede cambiar, Él te hace una nueva criatura, Él puede cambiar tu vida. Y lo que deseo y lo que quiero es que nosotros veamos aquí que lo que se necesita es que la doctrina debe descansar en la palabra de Dios, no en las enseñanzas del hombre, no en que qué es lo que dice fulano de tal, sino que qué es lo que dice la palabra de Dios. La experiencia que tú puedas tener cuando te acercas a Dios por medio de la oración, que puedas y que se sepa explicar, de que también descanse en la misma palabra del Señor. Las manifestaciones de su poder, la unción de su poder, el hablar en otras lenguas, lo que pueda venir en tu vida, pero que puedas también basarte en lo que enseña la palabra de Dios, las Escrituras. Y luego, por último, si necesitamos, y si lo necesitamos, ese avivamiento bíblico del cual nos habla aquí la Escritura, se necesita que tanto yo, el que hablo, como aquellos los que escuchan, estemos conscientes de que estamos ante la presencia de aquel que es todopoderoso. Y aún antes de que se acabara el sermón, antes de que aquel hombre de Dios, y en efecto era el hombre de Dios, ni para qué pensar en compararnos con él o comparar a otros con él. Antes de que terminara su mensaje, cayó el poder de Dios sobre aquellos que estaban reunidos. No eran ni salvos, ni miembros de iglesia, ni bautizados,
pero Dios se manifestó. Así que en esta noche también estamos ante su presencia. Si necesitas algo en tu vida, Él es poderoso para concedérselo. Que Dios los bendiga, hermanos.